Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. No se olvide que este es un programa de influencia, es un escrutinio a la vida desde una perspectiva diferente, nuestro punto de coincidencia con la verdad. Y tenemos en esta oportunidad, nos honra en verdad, el doctor José Mendoza, que reside en estos momentos en Inglaterra. En Inglaterra. Está estudiando allí, está haciendo una especialidad. Estoy concluyendo un PhD en teología moral, especialmente en teología del trabajo desde la perspectiva de la realidad latinoamericana laboral. Pero usted es peruano. Yo soy peruano. Bien, ¿es la primera vez que viene a la República Primera Dominicana? vez en República Dominicana. ¿Y qué le ha parecido? Estoy encantado. Qué bueno. Encantado del clima, encantado de la gente, encantado de hablar español nuevamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Cuéntenos su experiencia en lo que tiene que ver con la red de abogados cristianos. Bueno, la red de abogados cristianos tiene ya varios años de funcionamiento y tiene el beneficio de poder agrupar a abogados cristianos de toda América Latina que se reúnen una vez al año para discutir diferentes temas relacionados con la justicia, con la sociedad y con la relación entre religión, sociedad y justicia, que es tan importante también. Es fácil encasillar a un religioso, ¿no? Cuando habla de justicia, dice, bueno, este es religioso, pero ¿acaso todas las áreas de la sociedad no está permeada precisamente la justicia? ¿Y acaso la Biblia en todas sus partes no destaca la trascendencia de la justicia? Sí, yo creo que básicamente nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de religión podemos decir el amor de Dios, pero yo creo que el amor de Dios va acompañado de su justicia, porque si Dios no fuera justo, no podría amarnos en la manera en que Él nos ama. Y justamente la obra de Jesucristo es una obra de justicia, de tal forma que cuando hablamos de los abogados y cuando yo comparto con ellos, siempre les reconozco que ellos son ministros básicamente de Dios, no son ministros del Poder Judicial, no son abogados a nombre de ciertos clientes, sino que son básicamente ministros de Dios. ¿Debería existir solamente una ética para los abogados? Es decir, no deberíamos hacer una demarcación entre abogados cristianos y abogados inconversos, porque a la larga todos deberían ser defensores de la verdad, deberían ser defensores de la justicia. Ahora, claro está, en el contexto nuestro, queremos que nuestros abogados no se contaminen, porque me da la impresión que muchos están contaminados por el lucro, por el dinero, así como muchos médicos también que se titulan cristianos pero están emparchados, ensuciados, embarrados precisamente de esa influencia mercantil, ¿ya? Entonces la labor de ustedes me imagino que será precisamente una labor antiséptica. Claro, justamente va por dos sectores. Yo creo que por un lado tiene que ver con discutir los grandes temas de justicia en Latinoamérica, pero por el otro lado también es hablarle a cada abogado y hacerle reconocer su vocación. Y la vocación, yo creo que en nuestro tiempo está un poco trastocada. Sí. Entendemos la vocación desde el punto de vista de mis gustos personales, de mis apreciaciones, de lo que yo quiero hacer o de cuánto yo quiero ganar. Pero la vocación desde el punto de vista cristiano tiene que ver con el llamado de Dios. Dios me llama a cumplir una tarea y me llama a desarrollar esa tarea en un contexto. Y en ese contexto yo soy un siervo de Dios. Por lo tanto, ese es el llamado que Dios nos hace, y no solamente a los abogados, sino a los hombres de negocio, a todas las personas en particular, porque todos estamos llamados a responder a la vocación de Dios. Usted ha escuchado acerca de este principio de los comunistas, que dicen, nada humano nos es ajeno. ¿Acaso no debería de ser también ese nuestro lema, de no solamente atender los actos de injusticia que podrían presentarse dentro del llamado pueblo de Dios, sino que también defender cualquier acto de injusticia en donde quiera que se encuentre? Un político cristiano europeo de hace mucho tiempo atrás decía que no hay un solo metro cuadrado de este planeta en donde Cristo no diga, es mío, sí, me pertenece. Y yo creo que bajo ese principio nosotros estamos llamados a descubrir que no hay lugar en donde el Señor no quiera intervenir y donde no hay lugar en donde la palabra de Dios no sea efectiva. Por lo tanto, no hay circunstancia en la vida en donde el Señor no tenga una respuesta y donde el Hijo de Dios no se sienta siervo para poder participar como instrumento de Dios en ese lugar. Usted es asesor ético, ¿verdad?, de la red. Específicamente, ¿qué se destaca en este aspecto que es tan importante? Nuestro país se está mencionando hoy en día el asunto de la ética, y hasta el gobierno pues nombró una comisión precisamente para dar un seguimiento ético a
los diferentes organismos del Estado. Sí, yo creo que, y lo que nos dijo nuestro hermano aquí con respecto al porcentaje, solamente el porcentaje de piratería en el país, y yo creo que si lo podemos reproducir a lo largo de toda Latinoamérica, yo creo que nosotros, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la ética cristiana, del ethos de Dios, desde el punto de vista de la moral, y la moral que tiene que ver con el mores, que tiene que ver con lo acostumbrado, qué es lo que Dios espera de nosotros, yo creo que en Latinoamérica estamos viviendo una paradoja. Y yo creo que estamos necesitando crear un puente. ¿Cuál es ese puente? La paradoja entre este gran crecimiento del pueblo de Dios, este gran avivamiento que es reconocido alrededor del mundo. Estudiando en Inglaterra, yo observo cómo los teólogos en Europa miran con ansia lo que está sucediendo en estos lugares, pero al mismo tiempo la paradoja se da en la medida en que nosotros podemos hablar de la iglesia por un lado, con brillantez, pero por otro lado, cuando hablamos del contexto en que la iglesia se desenvuelve, las cifras son cada vez más negativas, o se está trabajando muy poco en crear y romper ese puente. Por eso es que a mí me gustan espacios como este, en donde se está buscando hacer que la iglesia pueda interpretar la realidad y pueda participar como agente de cambio y transformador en el nombre de Dios. ¿Qué aspecto ético debe ser destacado hoy en día? ¿Dónde se debe hacer más énfasis? Bueno, yo creo que si tuviéramos que hacer en dónde tenemos que ser normales, en dónde tenemos que buscar la normalidad, y la normalidad es ser conforme al plan de Dios, es seguir, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, la primera cosa es la vida interior, ¿no? ¿Cuáles son las características de la vida interior del hombre contemporáneo? ¿Qué está buscando? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a la vida? ¿Cuál es su definición de vida y muerte? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, yo creo que la oposición a todo esto es un artículo fundamental que se enseña desde las universidades y se vive en los negocios, y es un estilo de vida que toda la gente lo está viviendo en este momento, y por lo tanto eso lleva a la muerte, no lleva a la vida. Por lo tanto, la vida interior en primer lugar, pero yo creo que no hay área en donde nosotros no tengamos que investigar y poder mostrar el plan de Dios. Bien, usted escuchó a Pérez, al señor Pérez, ¿verdad?, hablándonos precisamente acerca de la importancia de preservar lo que tiene que ver con el derecho intelectual, el derecho de autor. ¿Qué usted opina acerca de esto? Aquí, y desde mi propia experiencia y desde lo que yo estoy estudiando el trabajo como categoría teológica y como categoría moral, y el trabajo va acompañado de la propiedad, y el trabajo va acompañado del respeto hacia lo que yo hago, porque en la creatividad y en el producto terminado no solamente va involucrado lo que he fabricado, sino que va involucrada mi propia persona. O sea, es una humanización, el producto es una humanización de mi capacidad creativa, imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros vemos que no hay ese tipo de respeto, cuando nosotros creemos que podemos hacer uso y abuso de los productos de otros sin siquiera reconocer la autoría, estamos fallando no solamente en el respeto legal, pero también en el respeto espiritual de algo que ha sido creado por otra persona. Y no solamente lo hacemos con eso, sino lo hacemos con la creación entera, porque la creación entera ha sido hecha por Dios. Precisamente, entremos a un plano ya supra, ¿no? A un plano suprahumano, al plano espiritual. Y espiritualicemos esta conversación ahora. Me fascina espiritualizar la conversación. El derecho reservado de la religión, ¿quién lo tiene? El derecho reservado de la salvación, Arturo, ¿verdad? Ya quitándote ahora la vestimenta de Microsoft y yéndonos al plano propiamente cristiano. El derecho reservado de la salvación, ¿quiénes son los propietarios de la salvación? ¿Quiénes son los propietarios del reino de los cielos? Es una buena pregunta. ¿Sabes que me recuerdo que le dijo Pablo a Timoteo en su carta primera, que estas cosas él las escribía por si él tardaba a ir a verlo, para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Dice, columna y baluarte de la verdad. Dice el Señor que Él quiso depositar esa verdad en la iglesia, no en una iglesia particular obviamente, sino en la iglesia universal de Jesucristo. Nosotros hemos sido confiados como hombres pecadores, como vasos de barro de esta verdad, que es
totalmente de Dios, pero que Dios la tiene para que todos la escuchen y que aquellos llamados pues sean los que la reciban. Juan, sin hacer ningún tipo de alusión particular o específica, pero encontramos movimientos, iglesias, no solamente una iglesia, hay varias iglesias que entienden que tienen el derecho reservado, el copyright de la salvación, ¿verdad? Y dicen, bueno, la única vía para llegar a Dios es a través de esta puerta, de esta iglesia o de esta organización, porque son más que iglesias, son organizaciones. ¿Qué podemos decir acerca de esto? La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. O sea, como dice el hermano, la iglesia tiene la responsabilidad de ser la salvaguardadora de la verdad. Pero esa verdad le pertenece al Señor Jesucristo, que es el principio de la iglesia. Y como le dice al final, yo soy el alfa y el omega, no solamente el principio, sino también el fin. La iglesia, con su verdad, con su sentido de que tenemos la realidad revelada, y tenemos el futuro, le pertenecemos a Jesucristo. Nosotros Bien. entendemos que el Señor es el controlador de todo y también creemos que lo vamos a ver, a Él tomando control sobre todo lo que existe. José Mendoza, dice el Sermón del Monte, específicamente el capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que el Señor aquí está diciendo que los únicos que tienen derecho a reclamar el reino son los pobres en espíritu. ¿Es así? Es así, y la pobreza también tiene que ver en el reconocimiento de que sea cual sea mi característica, sea cual sea mi sabiduría, sea cual sea mi dominio, sea cual sea mi riqueza, siempre estará empequeñecida en comparación con la grandeza de Dios. Aún mi bondad, la bondad humana, por lo tanto es primordial que nosotros reconozcamos nuestra necesidad, que reconozcamos finalmente que no adquirimos el reino de los cielos, sino que más bien es en nuestra necesidad que el Señor viene a nosotros y nos entregue el reino de los cielos, porque justamente en nuestra pobreza es que Él nos hace ricos. Arturo, ¿se puede, por ejemplo, confirmar que precisamente una persona está pirateando un programa, ¿verdad? Yendo al original, al verdadero? Si eso usted no tiene la licencia. Ahora, en cuanto a la verdad, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están buscando la verdad y han llegado a la siguiente conclusión: nadie tiene la verdad, ¿verdad? La verdad es algo subjetivo. ¿Cómo podemos autenticar la verdad que profesamos tener? Excelente pregunta. Nosotros, haciendo una comparación con la economía, en el Banco Central se emiten los billetes genuinos, originales, y los colocan en las ventanillas de los bancos. Lo que no se parezca a ese billete original es falso. Entonces, nosotros lo que hacemos es comparar lo que la gente dice, sus frutos, con los frutos que la palabra de Dios dice. O sea, dime qué crees y dime cómo vives. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta la diferencia de lo verdadero y lo falso, a la luz de lo que nosotros entendemos como creyentes, que es la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Ojo, nosotros tenemos la verdad absoluta, pero no la conocemos absolutamente. Son dos cosas distintas. Pero es la verdad absoluta, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino. Yo no soy un camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es absoluto, pero no lo conocemos absolutamente. Bueno, Arturo está partiendo de una premisa, Juan. Está partiendo de la premisa de que la Biblia es la verdad verdadera. Ahora, ¿cómo podemos confirmar que la Biblia es la verdad verdadera? Es una relación divina solamente. Tenemos que aceptar que el hecho de que nosotros consideremos esos caracteres literarios escritos ahí, en ese libro que usted tiene en las manos, como la verdad, nos viene revelado por el Espíritu Santo de Dios. Es la obra del Espíritu que se revela a través de la obra de Cristo, que se revela a través del Espíritu en nuestros corazones, lo que nos permite aceptar que ese libro, ese librito hecho de celulosa o de papel o recibido por internet, es la verdad de Dios. Bueno, podríamos decir, es así, en el aspecto místico, en el aspecto espiritual, lo creemos por revelación. Pero Mendoza, esta es una generación pragmática, ¿verdad?, que no admite de que Dios me lo reveló, que Dios me lo mostró. ¿Hay alguna forma, hay alguna manera, en sentido práctico, si se quiere en sentido pragmático, que podamos decir, no, este libro es la palabra de Dios, porque científicamente podemos corroborar que en verdad es la palabra de Dios? Bueno, yo que estudio en una universidad muy competitiva donde se supone y que se encuentran los cerebros más importantes del mundo, también yo puedo decirles ahora que algo que a mí me sorprendió desde que yo llegué a Oxford es que nunca he visto iglesias tan llenas de juventud
y de donde están los muchachos con los mejores cerebros del mundo, adorando a Dios con todo su corazón, y al mismo tiempo reconociendo que en la palabra de Dios hay muchas posibilidades de descubrir la veracidad de las cosas, pero al mismo tiempo hay principios eternos, inmutables para la transformación de las vidas. Y yo creo que basado en esos principios, y no solamente en esos principios, sino en el descubrimiento de que lo que dijo ya el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en todo este tiempo, cuando uno analiza la historia de los filósofos, la historia del Renacimiento, del Iluminismo, del Modernismo y ahora del Postmodernismo, en donde en cada una de esas etapas trataron con todas las fuerzas de destruir los argumentos bíblicos, hasta el día de hoy, entramos ya al siglo XXI, entramos a una época de grandísimos descubrimientos, pero la palabra de Dios sigue prevaleciendo en su mensaje central y sigue prevaleciendo en su intención original, que es proveer luz a nuestro camino. Arturo, para estar en esa posición de gerente general de Microsoft aquí en la República Dominicana, obviamente debe tener un coeficiente intelectual bueno, que haya saciado a los ejecutivos de Microsoft y también alguna preparación en el sentido humano. ¿Haces una demarcación entre tu vida intelectual, tu vida social y tu vida espiritual, o está todo integrado en un mismo paquete? Lo segundo, está completamente integrado en el mismo paquete. De hecho, los ejecutivos de Microsoft conocen acerca de nuestra fe. Microsoft es una ventaja para nosotros los cristianos que estamos, hay varios cristianos en la empresa, es que se jacta de ser una compañía diversa, donde quiere darle cabida a todo. Y en esa diversidad, obviamente, a nosotros nos respetan bastante. Pero, aparte de que nos respetan, nos aprecian, porque hacer negocio desde esta posición con gobiernos, con empresas privadas que llenas de personas que no son creyentes y que quieren hacer sobornos o que quieren hacer algunas cosas mal hechas, a ellos se les llena de tranquilidad que hayan personas íntegras dispuestas a dar su vida por lo que es la verdad. Gracias, Arturo. Bueno, tenemos apenas unos segundos, Juan. Vamos a darle un último mensaje a la nación dominicana. Vamos a hablar del corazón, ¿verdad? No solamente al intelecto. Por favor, mensaje final para todos nuestros amigos televidentes. Hombre, ser humano, Dios te ha declarado lo que espera de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Arturo, palabras finales. Bueno, nosotros esperamos que nuestros queridos oyentes traten de buscar la voluntad de Dios en la palabra de Dios y honrar a todos, honrar al rey, honrar a los gobernantes, honrar a los que están en eminencia, en autoridad, y respetar precisamente al que honra, al que impuesto. Si hay alguien que ha hecho una obra material o intelectual, respetarla para la gloria de Dios. Doctor Mendoza. Quizás una invitación a la juventud a reconocer que en nuestros países, en donde todavía hay tanto por hacer, yo creo que debemos buscar, que los jóvenes tienen que buscar su vocación en el Señor, descubrir el llamado de Dios, el sacerdocio de todos los creyentes, y descubrir que una carrera no es solamente para uno mismo, sino para servir a la sociedad. Gracias, valoramos mucho su tiempo aquí con nosotros. Bienvenido a la República Dominicana, que pueda pasar un buen tiempo, una buena estadía y que se repita su visita a la República Dominicana. Gracias, Arturo, gracias, Juan, y gracias a ustedes por haber prestado atención, ¿verdad?, al contenido del programa de hoy. Un último llamado a nuestros gobernantes, a los que presiden. El mejor camino es el camino de la verdad de Dios, no hay otro. Los jueces de la Suprema Corte, seguir el camino. Los que presiden en la Junta Central Electoral y los que presidirán. Los senadores que tienen la responsabilidad de escoger a los jueces de la Junta Central Electoral. Al honorable señor presidente de la República Dominicana. El camino más fiable es el camino de Dios y de su palabra. Y por último, el aspecto final, el aspecto escatológico. Saber que no todo termina con la muerte. Hay vida después de la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es que no todo se puede acabar con la muerte. Y usted, si es juez y si es abogado, sabe que si hay verdadera justicia en Dios, entonces debe de haber un juicio final. Porque muchos que han robado, que han hecho lo malo, han dormido con tranquilidad. En otras palabras, han fallecido, han muerto
con cierta tranquilidad. Sería un acto de injusticia del Creador decir todo se acabó, pero no. Hay vida después de la muerte y hay un supremo tribunal. Por eso piense en el destino final antes de hacer cualquier cosa mala. No solamente por amor a la patria, que debe de existir, esta motivación es correcta. No solamente por amor a su familia, no solamente por amor a usted mismo, sino también a razón del juicio final, a razón del día establecido por el Dios del cielo. Para que tengamos días buenos, días felices en esta república nuestra, entonces necesitamos seguir el norte trazado por Dios en su palabra. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.